¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como siempre comentamos, cuando se acerca el fin de semana, hablamos en términos políticos y también contamos con la presencia de representantes institucionales en diferentes ámbitos. Hoy tenemos tertulia con representantes de las Cortes de Aragón y vamos a hablar de algunos asuntos con nuestros invitados, a los que ya saludamos. Por el Partido Popular, Gerardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Por Vox, Fermín Cibiac, muy buenas, ¿qué tal? Buenísimos días. Y por el Partido Socialista, Marcel Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, pues en principio vamos con algunos asuntos de la actualidad, seguramente incluso a nivel nacional. La actualidad ha estado centrada en el ámbito político, en esa cuestión de la inmigración, en ese reparto de los menores no acompañados, con, bueno, algunas discrepancias respecto de algunas comunidades autónomas. Y bueno, como hacemos siempre, pedimos, en este caso al señor Oliván, que nos haga una primera introducción para comentar este asunto. Bueno, pues es verdad que existe un problema en estos momentos centralizado en Canarias, donde hay una cantidad de menores no acompañados muy importante, que está colapsando el sistema allí en Canarias, y es verdad que algo hay que hacer, ¿no? Lo que no puede ser es que las decisiones que se adopten en ese sentido, del reparto en el resto de España a esos menores no acompañados, esa decisión venga decidida por una persona como Puigdemont, que está prófugo de la justicia y es el que está marcando el paso no solo en estas cuestiones, sino en otras cuestiones importantes para este país, ¿no? Y al final es verdad que hay que hacer algo, pero sin duda todo tiene que venir en un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, porque lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas que reciban a 700, 800 menores no acompañados y Cataluña prácticamente no reciba ninguna. Este es el acuerdo al que llegó Puigdemont con el gobierno y eso es lo que estamos denunciando. Esto es lo que estamos denunciando y por eso el presidente Azcón ya anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque rompe primero el principio fundamental consagrado en la Constitución de la igualdad de todos los territorios y por otro lado, bueno, jurídicamente también, pues por lo visto no hay encaje en lo que es los derechos de los inmigrantes, en este caso de los extranjeros en nuestro país, con la regulación mediante un decreto ley. Es decir, esos derechos los contempla una ley orgánica y por eso el Partido Popular pues, va a plantear la batalla, lógicamente, jurídicamente, porque también es verdad que una ley que aprueba, un decreto ley que aprueba, que tendrá que ser refrendado, que será refrendado porque, como digo, ha habido un acuerdo previo con Junts, que ha sido el que, como digo, ha dictado lo que se tenía que aprobar allí, pues evidentemente las comunidades autónomas tendrán que acatar, por el principio de legalidad, lo que se acuerde en las Cortes Generales, pero eso sin duda no quiere decir que se esté de acuerdo con el sistema y por eso, como digo, se ha anunciado un recurso de constitucionalidad y veremos a ver lo que dice la justicia. Que por cierto es una justicia que cada vez está más politizada por parte del Partido Socialista. Con lo cual, es un tema complejo, es un tema que hay que dar solución, evidentemente, pero tiene que ser una solución consensuada con las comunidades autónomas, que al final son las que van a gestionar. Es decir, el Estado, en este caso Puigdemont, con el Estado decide lo que hay que hacer. Es que esto es tan curioso como que Sánchez no ha negociado ni siquiera con sus comunidades autónomas del Partido Socialista esta medida. Ni siquiera con las comunidades autónomas del Partido Socialista. Ni siquiera lo ha negociado con el presidente de Cataluña. Lo ha negociado con Puigdemont, que, como digo, es un prófugo de la justicia y que escapó de este país después de intentar dar un golpe de Estado. Esta es la realidad que estamos viviendo, no solo en esta materia, sino en casi todas las que son el día a día en la gestión de este país. Señor Cibiac. Sí, sí que es verdad que Puigdemont es un prófugo, pero bueno, es un prófugo que todo el mundo va a hablar con él y que durante el gobierno de Rajoy se le dejó escapar, o por lo menos no se puso todo el empeño en que no se escapara en el maletero, que fue una cosa vergonzosa. A ver, esto del reparto de los menas, nosotros lo que estamos viendo, que lo que Vox ha estado diciendo durante años, cada vez lo dicen más partidos. Y cuando
nos acusaban de que nosotros decíamos que la inmigración era algo negativo, que aportaba inseguridad, que saturaba los servicios públicos, que era incluso una propia injusticia para esos menores, que donde tienen que estar es en sus países de origen con sus padres. Bueno, se nos tachaba y se nos sigue tachando en esa campaña de demonización constante hacia Vox, pues de todo, ¿no? De todo lo peor. Ahora resulta que Cataluña, que vive una situación de inseguridad provocada en parte por la inmigración, resulta que son los líderes políticos catalanes lo que dicen, no, ya no queremos más. Ahora para las demás comunidades autónomas, hombre, yo creo que deberíamos de aprender de Cataluña precisamente y de otros y de países europeos donde están sufriendo unos graves problemas de inseguridad ciudadana para revertir de forma drástica la política de inmigración. Entonces, bienvenido sea el PP, aunque sea parcialmente, a esta visión, aunque sea ahí por motivos legales de que el Real Decreto Ley no es la fórmula adecuada, etcétera. Bueno, pues bien, bienvenido. Nosotros también estamos en desacuerdo con ese Real Decreto Ley. También hay que decir que nuestra esperanza de que el Tribunal Constitucional determine que es inconstitucional el Real Decreto Ley, pues nuestras esperanzas son bajas porque sabemos que efectivamente es un órgano político que fue politizado ya desde etapas muy tempranas de nuestro desarrollo constitucional y que, bueno, y que ya últimamente desde que está Conde Pumpido por un acuerdo del PP y del PSOE, no hay que olvidarse de eso nunca. Pues bueno, nuestras esperanzas son muy bajas. Y lo que pone en evidencia todo este problema que hay con el reparto a las diferentes comunidades autónomas de los MENAs es pues la injusticia que hay en el sistema autonómico, pero desde el principio y en todos los temas, con la condonación, con la financiación, ahora con el reparto de MENAs. Yo el otro día decía un poco de broma, pero que igual al final acaba sucediendo, digo, bueno, con esto de los MENAs igual acaba pasando como con el asunto de la condonación de la deuda, que en principio era que no queremos la condonación de la deuda, pero ya últimamente se dice, bueno, si la condonación de la deuda tiene en cuenta la despoblación, la orografía y el sobreenvejecimiento, entonces igual sí. Pues a ver si con este tema también vamos a acabar viendo al Partido Popular diciendo que, bueno, que si se tienen en cuenta determinados criterios, entonces sí que estamos a favor del reparto de MENAs. En todo caso, nuestra posición es invariable, siempre ha sido la misma, y es que los MENAs, una vez que llegan a Canarias, lo que hay que hacer es devolverlos a sus países y a sus gobiernos, porque encima muchos de ellos son marroquíes y con el gobierno marroquí hay unas relaciones de cooperación a nivel comercial, a nivel de inversiones, a nivel de todo, muy altas. Entonces, aprovechando esas relaciones que hay muy fluidas entre ambos gobiernos, no pasaría nada por establecer unas relaciones de cooperación para que se hicieran cargo de sus propios ciudadanos y devolver esos chavales a donde tienen que estar, que es con sus padres, con su cultura, que se eduquen con su religión y con sus valores. Señor Iglesias. Bien, yo creo que en primer lugar hay que poner en contexto, y también sí que me gustaría que los otros representantes hablasen con la gente que ha estado allí, gente de Huesca, que ha ido ahí a ayudar a la gente que viene, que llega en pateras, porque en Canarias tienen un grave problema. Y no es nuevo, llevan teniendo este problema durante todo este año, durante un año y pico. Tienen una capacidad de acogida de menores, de unos 2.000 menores, muchas veces niños de 5, 6 años, también hay de 14, 16, de 17, pero menores de 5 o 6 años, claro, ¿qué quiere que hagan? Que los pongan en un capazo, si no saben quién son sus padres, que los pongan en un capazo, que los devuelvan por el mar otra vez a la costa de África, donde sea, a ver si fundan una ciudad como Rómulo y Remo. Hombre, yo creo que al final hay que ser un poco serios. Cuando hablamos de menores tenemos una responsabilidad sobre eso. Canarias tiene un grave problema de sobresaturación. Tienen unos 6.000 menores en este momento en Canarias y les caben unos 2.000, por lo tanto están completamente saturados. Se ha intentado durante todo este año y durante el año pasado, desde el Gobierno de España, junto con el Gobierno de Canarias, llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas y con el Partido Popular como principal socio que debería ser en esta cuestión por responsabilidad. Y no ha habido manera. El Partido Popular no ha querido llegar a este acuerdo, por tanto el Gobierno de España ha hecho este acuerdo con el Gobierno de Canarias, que está diciendo que necesita esto, un gobierno, por cierto, de coalición canaria con el Partido Popular, donde el propio Partido Popular está satisfecho con este acuerdo y, evidentemente, para que pueda salir adelante necesita apoyo
del arco parlamentario de muchos otros partidos. No sé por qué solo hablan siempre de Junts, de muchos otros partidos. No sé qué dirán cuando vuelvan a pactar ustedes con Convergencia, como han hecho otras veces con Convergencia, con Junts o como se llame en el futuro cuando el Partido Popular vuelva a pactar con ellos, porque eso, como ha sucedido históricamente, volverá a suceder. Por tanto, yo creo que el planteamiento que se está haciendo tiene su lógica, es decir, hace falta sacar a unos 4.000 menores de Canarias, traerlos a la península en solidaridad con Canarias para repartir a esos menores y que las comunidades autónomas del resto del país se puedan hacer cargo, y con dos criterios que yo creo que son muy claros. Oiga, ¿cuánta población tiene usted? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos le caben a usted? ¿Cuánto puede acoger? ¿Y cuántos tiene acogidos? Entonces, la realidad es esta. Parece que no se puede hablar aquí de Cataluña. Cataluña tiene, según parece, según los datos, porque las comunidades autónomas tienen que pasar los datos reales, y es en la fase que se está ahora, y a partir de esos datos reales se hará ese reparto en la acogida. Se ha publicado que tiene 2.000 y pico menores acogidos. Es que Aragón tiene 100 y pico. Es que la Comunidad de Madrid no llega a 1.000. La Comunidad Autónoma de Madrid no llega a 1.000. Es que Andalucía, que es la comunidad autónoma más poblada de este país, cerca de 10 millones de habitantes, es que está por debajo todavía de Madrid. Es que el País Vasco, que es mucho más pequeño que Andalucía, que Madrid, tiene 1.400. Por tanto, yo creo que hay que ser un poco responsables. Y yo, sinceramente, pienso que aquí hay una cuestión que nos debería hacer reflexionar. Aragón tiene aproximadamente unos 1.400 menores ucranianos escolarizados. Tenemos acogidos a 1.400 menores ucranianos. Yo creo que eso no ha generado ningún problema. De verdad, 100 y pico los que sean menores tiene que suponer un grave problema de acogida para Aragón. Es que los ucranianos no causan problemas. No causan problemas. Se integran perfectamente. Los niños no son violentos, no causan delito, no hacen violaciones. Bueno, claro, yo creo que ese es el tema. El tema es muy diferente entre ucranianos y ¿Usted cree que los niños que vienen de Mali, que vienen huyendo de un país en guerra... Bueno, los niños que no son niños, que muchos de los menores que tienen... Bueno, yo creo que este debate de vinculación... Yo no reconozco, simplemente por terminar, en esta decisión, yo creo que el Partido Popular y el señor Azcón, yo creo que lo estaba haciendo bien hasta ahora, pero no reconozco al Gobierno de Aragón en esta decisión que han tomado ahora. Bueno, y solo me lo explico por un mandato, evidentemente, de Génova y por intentar allanar el pacto con Vox. Bueno, hay una frase que resume la postura de las comunidades autónomas del Partido Socialista en esta cuestión. Somos solidarios, pero no tontos. Lo ha dicho García Page, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esta es la realidad. Somos solidarios, pero no tontos. Lo ha dicho un socialista. Entonces, que venga aquí diciendo que el Partido Popular, que no es una cuestión del Partido Popular, es una cuestión de todas las comunidades autónomas que han sido ninguneadas con esta cuestión. Y se ha negociado, y usted lo ha reconocido, se ha negociado con Junts. O sea, después de intentar negociar con el Partido Popular durante mucho tiempo. Ha habido una conferencia sectorial hace 4 días y esta cuestión no se puso ni encima de la mesa porque lo tenían tapado. Lo tenían tapado. Entonces, esta es la realidad. Usted dirá lo que quiera, pero somos solidarios, pero no tontos. García Page, Partido Socialista, uno de los varones, el más importante, porque es el único que tiene mayoría absoluta en estos momentos. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo, o diga lo que diga el representante del Partido Socialista. En cuanto a los menas, decir que hay que expulsarlos, pues es que no se puede. Hay que devolverlos. Es que no, es lo que dicen las leyes. Hay que devolverlos a sus padres. No se puede. Hay unos convenios internacionales firmados por España que impiden expulsar a los menores. Hay menores que tienen 5 años. Me diga alguien que un menor de 5 años ya es potencialmente un peligro para este país, hombre. Hay que ser un poco más serio. Entonces, cuando dice... Hay muchos menores que verdaderamente no son menores. Que lo hicimos nosotros cuando estábamos en el Departamento de Justicia, en el Gobierno de Aragón, que es que no son menores. ¿Puedo acabar de hablar? Sí, pero
que muchos de esos presuntos cuando- niños son mayores en realidad. Bueno, entonces, ¿y a los de 5 sí los dejamos o no los dejamos? Es que a los de Y a 5 los de 3, razón de más y a para los de mandarlos 4, con sus padres, que es donde pero tienen ¿dónde que están estar. sus padres? Bueno, pues Es para que- eso están las Es que el instituciones del señor Estado Civiac, bueno, en fin. para llegar, no. El señor señor Civiac- Civiac no. Vamos a ver. Si Pero- tenemos pero relaciones, acabar de hablar. si tenemos relaciones con países, habrá que aprovechar esas relaciones también para establecer vínculos de cooperación en este ámbito. Si precisamente sus padres les han dejado salir, porque no los pueden mantener o por lo que sea, los han dejado salir, si han sido sus padres Y los tenemos que mantener nosotros. Bueno, que no lo sé lo que hay que hacer, pero lo que no se puede hacer es expulsarlos. No, porque no se puede, porque expulsarlos, no eso, devolverlos. porque eso, La palabra expulsión no es que eso correcta, no es devolver. que eso no es legal, que no se puede Bueno, hacer. eso de que Entonces, no es legal. usted, claro, No es legal abandonar a un niño. usted ahí cuando- tiene- cuando- ahí el tiene razón Por el favor, señor no en Iván. uno si están, entonces, si son a tan partir, amables. a partir de ahí, Abandonar a un menor no es yo legal, sí que tiene me gustaría razón. decir una Lo que cosa. existe en la ley de infancia y adolescencia, de protección de la infancia y adolescencia, es que hay que localizar a sus padres, el artículo 8. Eso lo dice claramente. Lo estamos El incumpliendo. señor Civiac dice que no, es que el Partido Popular poco a poco se está acercando a su dispositivo. El Partido Popular siempre ha dicho lo mismo, en contra de la inmigración irregular, pero evidentemente hay que proteger a los menas porque son menores, que lo entendamos, son menores. Entonces, claro, el único partido que se está aproximando a lo que dice Vox es Junts, el partido independentista, que quiere cerrar la comunidad autónoma con otro acuerdo para controlar las fronteras que ha llegado con el Partido Socialista, que pronto lo veremos ese nuevo paso, y que posiblemente esta cuestión del reparto de menas sea ya para aclarar la situación de los inmigrantes en Cataluña, para empezar ya a aplicar esa política supremacista que es la que apoya también Vox. Es decir, Vox y Junts en esta cuestión están totalmente de acuerdo. Qué poca vergüenza compararnos con Junts En esta en ningún ámbito. en esta- Aquí el único partido Señor de la, Civiac, de ¿puedo la hablar? derecha que ha ¿Puedo dialogado hablar? con Junts y ha buscado acuerdos es el ¿Puedo hablar? PP, que ¿Puedo se ha dicho hablar? claramente que en Waterloo han tenido conversaciones. En Waterloo no han tenido ninguna conversación. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Señor Civiac, en cuestiones de inmigración, ¿ustedes están de acuerdo con Junts? A ver, Es no la estamos- realidad. No estamos de acuerdo con Es la Junts realidad. en nada. Bueno. En nada, porque además el enfoque que le dan a ellos de inmigración para Cataluña, no, pero para vosotros sí, eso Vox desde luego no lo apoya. Desde luego que no. Dice, no, para Cataluña no, pero para el resto de España sí. Nosotros no queremos menas ni en Cataluña ni en Aragón, en ninguna parte. Los menas tienen que estar con sus padres. Y sobre el discurso ese buenista de pobrecitos niños que hicimos mientras estuvimos en el gobierno y tuvimos las competencias de justicia, se hizo un control de los menores que habían pasado por la Fiscalía de Menores y resulta que con el análisis ese de las radiografías y el análisis anatómico, resulta que de menores más del 80% no lo eran. Bueno, pues que, eso se habla, estimaba una edad de más de 19 años de más del 80% Pues eso habla de que esos presuntos menores. Eso habrá que controlarlo, O sea, evidentemente. que no son menores de 5 años. A ver, son menores con pelo en el pecho. Entonces, claro, esos menores aún los queremos menos. Bueno, finalizamos este asunto porque por temas de tiempo vamos ya mal y vamos a introducir otro aspecto, otro asunto de la actualidad, que bueno, son todas esas noticias que siguen apareciendo en torno a la sanidad, concretamente centradas, creo, en el hospital de Barbastro. Y bueno, señor Civiac, me gustaría que hiciera usted esta primera reflexión para seguir hablando del asunto. Sí, pues nos gustaría hablar del Hospital de Barbastro, que indirectamente está relacionado con lo que acabamos de hablar, porque todo el dinero que gastemos en menas luego no lo podemos gastar en sanidad, ni en educación, ni en nada. A ver, el problema que hay ahora mismo en la sanidad aragonesa es un problema grave, pero dentro de que es un problema grave de una degradación de un servicio público esencial que no es enteramente achacable a estos 2 años de legislatura, sino que hunde sus raíces en los 8 años de mala gestión del Partido Socialista, dentro de lo mal que está la sanidad en Aragón, hay que reconocer que uno de los sitios donde peor está es en la zona sanitaria de Barbastro, en concreto en el Hospital de Barbastro, donde todo el mundo sabe pues, que faltan especialistas, que no se cubren las plazas, que hemos tenido ahí el episodio vergonzoso de unos médicos que no tienen título oficial para ejercer en España, que se han producido dimisiones, la dimisión del director del hospital,
la dimisión del director del servicio de urgencias. Eso también, unido con otras dimisiones de puestos importantes en el Departamento de Sanidad, nos hacen ver que hay una situación en este momento que cabe calificar de caos en el Hospital de Barbastro. Una situación que está afectando gravemente a la prestación de un servicio sanitario tan importante y tan sensible a la mitad de la provincia de Huesca, incluso un poco más. Se dice que afecta a más de 110.000 ciudadanos, que es más o menos un poco más de la mitad de la población. Entonces, yo creo que lo que hay que exigir a este gobierno es un plan urgente para solucionar la situación del Hospital de Barbastro. Y entonces, nosotros proponemos, pero vamos, que hacemos esas propuestas, pero que pueda haber otras, que no decimos que haya que hacer estrictamente esas, sino que lo que le exigimos al Departamento de Sanidad es que haga un plan, pero un plan de choque. Nosotros proponemos que hay que hacer como mínimo un plan de incentivos económicos y profesionales para que se puedan cubrir esas plazas, es decir, para hacer atractivas esas plazas a médicos, ya sea de Aragón o de otras comunidades autónomas, incluso médicos españoles que están ejerciendo su profesión en el extranjero, o incluso médicos que tengan una titulación que sea fácilmente homologable en España, que puedan ejercer ahí. No de los países con los que no hay convenios y para los que es muy difícil establecer esas homologaciones. Y incluso llegar a algún acuerdo con los ayuntamientos de alrededor del Hospital de Barbastro, de Monzón de Binéfar, de Barbastro, para elaborar un plan de vivienda, para facilitar el alojamiento de estos médicos y de estos profesionales sanitarios en el Hospital de Barbastro. Y en el medio o largo plazo, lo que hay que lograr con el Hospital de Barbastro, que tenga una cartera de servicios similar al Hospital de Huesca, por dos razones. La primera, para descargar al Hospital de Huesca de todo el trabajo que le da la mitad de la provincia oriental de la provincia. Y en segundo lugar, pues para acercar ese servicio esencial pues a todos esos ciudadanos, a esos 110.000 ciudadanos. Entonces nosotros lo que proponemos es que en el largo plazo, en el medio y largo plazo, en un plazo de aproximadamente 3-4 años, se consiga que el Hospital de Barbastro tenga una cartera de servicios similar al Hospital de San Jorge, de tal forma que pueda ser considerado un hospital universitario. ¿Y por qué queremos un hospital universitario? Pues porque profesionalmente es más atractivo para ejercer allí la profesión de la medicina. Se pueden tener más médicos haciendo en la fase MIR, se pueden tener más estudiantes y profesionalmente para ejercer ahí la medicina pues sería mucho más atractivo. Bueno, señor Iglesias. Bien, yo creo que hay que valorar que el Hospital de Barbastro atiende a la mitad de la población de la provincia. Yo creo que ese es un dato que tenemos que tener sobre la mesa y tenemos que conocer. El Hospital de Barbastro no es un pequeño hospital que está allí para... No, es un hospital que atiende a la mitad de la población de nuestra provincia. Y evidentemente hay un desequilibrio muy importante entre los servicios que se dan entre un hospital y otro, y estamos viendo en este momento una situación... No digo que el Hospital de Barbastro no venga teniendo problemas de antes, pero la situación de ahora es absolutamente caótica. O sea, si la situación que se da hoy en día en el Hospital de Barbastro, con las listas de espera que hay, con los retrasos que hay, con la atención, que es que no te atienden, que no sabes cuándo te van a llamar a las especialidades, la verdad es que es bastante impresionante y hay que reconocer la gran labor y lo que se están dejando la piel los profesionales de ese hospital para sacarlo adelante. Pero es que los propios directivos, el propio director del hospital, el coordinador de urgencias, se han ido porque no pueden soportar la gestión nefasta que está haciendo el consejero Bancalero, que está haciendo el Gobierno de Aragón. Si tuviésemos la situación del Hospital de Barbastro en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, no tengan ninguna duda que el consejero Bancalero o habría dimitido o habría sido cesado automáticamente por el señor Azcón. Yo creo que es una situación que es absolutamente caótica, es una situación que es insostenible y desde luego hace falta un plan de choque, hace falta un importante refuerzo a esos profesionales que se están dejando la piel para poder sacar adelante el Hospital de Barbastro y que toda la población de la zona oriental de la provincia pueda tener un servicio sanitario homologable a la otra parte de la provincia
o a la provincia de Zaragoza. Y yo creo que eso es de lo que tenemos que hablar y de lo que hay que ser conscientes. ¿Es un hospital que tenía problemas anteriormente? Sí, pero nada que ver con la situación en la que está ahora. Entonces, yo creo que el Gobierno de Aragón ahí, yo creo que tendría que enfocar sus esfuerzos en arreglar la situación del Hospital de Barbastro. Señor Oliván. A ver, a nadie se le escapa que el objetivo del Partido Socialista es que rueden cabezas. O sea, el Partido Socialista ya ha centrado el tiro en que tiene que dimitir el consejero y este es su único objetivo, hacer el máximo ruido posible para que rueden cabezas. Este es su objetivo. Y se ha dicho aquí, es que los problemas no vienen de ahora, vienen de hace tiempo. Recuerdo la legislatura pasada, hace un par de años, pues ya dimitió la jefa de servicio de oncología, porque estaba sola. Entonces, esto también ha pasado, las divisiones también ha habido con el Partido Socialista. Hay una realidad que es que no hay médicos, y a eso se suma, a la falta de médicos, que en los hospitales, y en los centros de salud también, pero en los hospitales que se llaman periféricos, es decir, los que no están en las cabeceras de provincia, como si dijéramos, y habría que ver también en Huesca los problemas que hay también para cubrir las plazas, pues los médicos no quieren ir. Esta es una realidad que estamos viviendo. Entonces, claro, ante eso, decir, no, que se pongan médicos, sí, pero ¿cómo? ¿Dónde lo sacamos? ¿Dónde sacamos un otorrino que falta? Bueno, creo que ahora ya se ha contratado uno, pero ¿dónde lo sacamos? Claro, es que el Partido Socialista no, es que falta no sé qué. Sí, pero ¿qué soluciones pone encima de la mesa usted? O sea, ¿qué hacemos? Porque usted no lo hizo cuando gobernaba. Tenía dificultades también para encontrar médicos. Ahora esas dificultades son mayores aún, cada vez más. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una política de personal a nivel estatal de plazas MIR y de centrar las necesidades que iba a haber ante la más que previsible mayor demanda, porque la población cada vez está más envejecida, cada vez va a haber más demanda sanitaria. Esta es una realidad. Es que el Gobierno de Aragón este año ha destinado 500 millones más que el peor año de COVID. 500 millones de euros más. Y con eso aún sigue habiendo problemas. Es decir, es que el presupuesto de sanidad es el 35% del presupuesto. 35% del presupuesto de Aragón. Entonces, es que aunque tuviéramos el 50% seguiría habiendo problemas. ¿Por qué? Porque la falta de médicos no se puede suplir de otra manera que haciendo horas extras el resto de médicos. Y es verdad que esto, el esfuerzo que tienen que realizar muchos médicos y muchos directivos, pues hacen al final que tiren la toalla. Es verdad, al final cuando estás trabajando con un estrés que no es aceptable, pues mucha gente tira la toalla. El tema de las dimisiones que ha habido ya están suplidas, es decir, ya hay un equipo directivo nuevo que vamos a ver si poco a poco puede enfocar los problemas, sobre todo puntuales en alguna especialidad, porque el otro día se dieron cifras, es verdad que hay especialidades que tienen una demora, que claro, si no hay otorrino, pues la demora es para siempre, hasta que haya otorrinos, esta es la realidad, pero se dijo cifras de que el 95% de la plantilla está cubierta, el 95%, pero claro, ese 5% pues incide en especialidades muy concretas, esta es la realidad. Y además, también se explicó que el tiempo de espera para operación, el Hospital de Barbastro es el que menos tiempo de espera tiene. Es decir, hay cosas que están funcionando, otras no, pero otras están funcionando. Claro, el Partido Socialista se centra en lo que no funciona, pero no dice nada de lo que funciona. Entonces, yo le pediría al Partido Socialista que tenga un poquito de altura de miras, porque achacar al Partido Popular problemas que vienen arrastrados. La gente de la especialidad, ¿cómo lo van a citar para operar? Arrastrados de 8 años. Y finalizamos que nos queda ya prácticamente nada. El gobierno del Partido Socialista es muy... Nos quedan 30 segundos. Ayer estuvimos en el Hospital de Barbastro con Alejandro Nolasco, nos dimos una vuelta por el hospital, hablamos con gente, estuvimos en la zona de consultas externas y es que no había pacientes en los pasillos. No había pacientes, porque no hay médicos. Es que faltan traumatólogos, faltan reumatólogos, faltan oncólogos. Es que falta de todo. Bueno, pues lamentablemente tenemos que finalizar porque no nos queda tiempo. Agradecer, por supuesto, su presencia y su paciencia. A veces, señor Iglesias, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cibiac, muchas gracias. Señor Oliván, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos marchamos y regresaremos la semana que viene con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.